Lavrov. Lazos económicos entre Rusia y China se fortalecerán más rápido. Propuestas de Occidente serán analizadas. En medio de las tensiones entre China y Estados Unidos, y luego de las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, en el sentido de que Estados Unidos recurriría a las armas para defender a Taiwán ante una eventual invasión china, es que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado que a partir de ahora las relaciones comerciales entre Rusia y China se fortalecerán aún más rápido. Y es que, esta amenaza abierta de Joe Biden contra China, no hace más que empujar al país asiático a los brazos de Rusia. Pues Rusia se constituye en el único aliado realmente serio en caso de una confrontación entre el gigante asiático y el país norteamericano. Recordemos que, desde que el anterior presidente estadounidense, Donald Trump, comenzara, a inicios de su mandato, la guerra comercial y tecnológica contra China, guerra continuada hasta día de hoy por su sucesor, es que las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y China llegaron a nuevos niveles, pues no les quedaba de otra. Porque, tal como dice el refrán, la unión hace la fuerza. Y ante un enemigo común, no les quedaba más que unirse para hacerle frente de una manera más exitosa. Los gringos no dan una, y con cada paso que dan solo se acercan un paso más hacia su perdición, pues antes de debilitar a los rivales, los están haciendo aún más fuertes al forzarlos a unirse entre ellos. A China y Rusia los une algo más que una frontera común, así como un enemigo común, pues en realidad los une la historia y la ideología, porque recordemos que Rusia es la heredera de la extinta Unión Soviética que, como su nombre lo indica, era socialista comunista, exactamente como China también lo fue. Solo que ahora ambos países, China y Rusia, ya no son comunistas ni socialistas, o no al menos en el sentido clásico de la palabra, pues si bien China mantiene el nombre de República Comunista de China, así como su partido político oficial se llama Partido Comunista de China, la realidad es que el modelo económico de la actual China es un sistema pseudo-capitalista, también conocido como sistema mixto, o como ellos lo prefieren decir, un capitalismo de Estado. Mientras que, en el caso de Rusia, ellos han abandonado completamente las ideas marxistas-leninistas y ahora se constituyen como un país plenamente capitalista. Pero como sea, es claro que hay muchas más cosas que unen a China con Rusia, y viceversa, que, a China con Occidente, o a Rusia con Occidente. Razón por la cual la alianza y cooperación se da de una manera natural entre ambos países, máxime si se ven amenazados por un mismo enemigo, en este caso, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Y esta es la razón de por qué el ministro de Relaciones Exteriores ruso dice que a partir de ahora las relaciones económicas entre Rusia y China se fortalecerán aún más rápido, debido a las amenazas de Occidente contra ambos. Asimismo, Sergei Lavrov ha dicho que cuando Occidente se dé cuenta de que Rusia no se ha ido a ninguna parte, y que sigue donde mismo, cuando ellos se acerquen y pidan reanudar relaciones, entonces ellos, los rusos, se lo pensarán dos veces, pues ya no pueden confiar, como en algún momento lo hicieron, en los países occidentales. Porque recordemos que incluso Rusia fue invitada a participar del elitista grupo de los 7, es decir, del G7, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. De tal manera que con la inclusión de Rusia se pasó a llamar el G8. Pero después de la reunificación de la península de Crimea a la Federación Rusa, a Rusia la expulsaron del G8. Y hoy, con el conflicto en Ucrania, esas fricciones entre Rusia y Occidente han llegado hasta niveles extremos, de tal manera que a día de hoy,
los rusos ya no pueden confiar en los países occidentales, sobre todo después del robo descarado que hicieran los países occidentales de sus reservas internacionales en moneda extranjera, robo que asciende a unos 300.000 millones de dólares depositados en bancos extranjeros, así como el envío de personal militar y armas a Ucrania para utilizarlas contra el ejército ruso, así como contra población civil rusa. De esta manera, el ministro ruso ha afirmado que el Centro de Desarrollo Económico Mundial se ha desplazado hacia Eurasia y que prefieren tener relaciones con los países de esa región del mundo antes que con los países occidentales, pues estos han demostrado que no se puede confiar en ellos y que solo trabajan para sus intereses egoístas y mezquinos. Lavrov. Los políticos occidentales que declaran que Rusia debe ser derrotada en el conflicto de Ucrania conocen mal la historia. Moscú se apoyará en sí mismo y en los países que no bailan al son que le tocan, señala el canciller ruso. Los políticos occidentales que declaran que Rusia debe ser derrotada en el conflicto de Ucrania conocen mal la historia, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Hablando en el marco del proyecto estudiantil 100 preguntas al líder, el canciller ruso indicó que una vez más Rusia está pasando por tal periodo de su historia cuando dicen que debe ser derrotada y perder sobre el campo de batalla. Estoy seguro de que ustedes conocen mejor la historia que los políticos occidentales que pronuncian tales conjuros. No habrán estudiado bien en la escuela, ya que sacan conclusiones erróneas de su comprensión del pasado y de lo que es Rusia, dijo Lavrov a los estudiantes. No pueden ni saben vivir según lo establece la Carta de la ONU. Los países occidentales, expresó el ministro, se han mostrado incapaces de vivir conforme a la Carta de las Naciones Unidas, dado que una gran parte de la población de Ucrania se ven privados legalmente de la posibilidad de seguir utilizando su lengua materna y enseñar a sus hijos la cultura rusa y el idioma ruso. Debido a esto, tras muchos años de advertencias, y al no tener otra salida, empezamos a proteger los intereses de seguridad de la población rusa en Donbass, dijo. Ya ven la reacción de nuestros colegas occidentales. Han mostrado ellos mismos que no pueden ni saben vivir según lo establece la Carta de la ONU, es decir, la organización se basa en la igualdad soberana de los estados. Para ellos, es solo la soberanía de ellos mismos, agregó Lavrov. El representante de la diplomacia rusa calificó de vergonzosos los intentos de muchos gobiernos de Occidente de fomentar sentimientos rusófobos a nivel de ciudadanos comunes. Estoy convencido de que todo esto llegará a su fin. Occidente volverá a reconocer la realidad que se está creando sobre el terreno. Se verá obligado a admitir que no se puede pisar constantemente y con impunidad los intereses vitales de los rusos, donde quiera que vivan, pronosticó el canciller. Solo confiaremos en nosotros mismos y en países fiables. A partir de ahora Rusia confiará solo en sí misma y en aquellos países que se han mostrado fiables y que no bailan al son que les tocan, sostuvo el ministro. Si los países occidentales entran en razón y ofrecen algunas formas de cooperación, las consideraremos, precisó. Respecto a la restauración de relaciones, Moscú pensará seriamente si lo necesita. Cuando superen su ferocidad y se den cuenta de que Rusia sigue existiendo, que no se ha ido a ninguna parte y, estoy convencido, se volverá más fuerte cada año.
Si quieren proponer algo sobre reanudar las relaciones, entonces consideraremos seriamente si lo necesitamos o no, señaló Lavrov. El centro del desarrollo mundial se ha desplazado hacia Eurasia. En este contexto, el ministro considera que Rusia debe reorientar su economía hacia la región euroasiática, y China entre otros países. Ahora que Occidente ha tomado la postura de dictador, nuestras relaciones económicas con China se desarrollarán aún más rápido, aseguró, precisando que, además de ingresos directos al presupuesto estatal, esto abre nuevas perspectivas de desarrollo del Lejano Oriente y de Siberia Oriental, así como permitirá concertar el potencial de Rusia en altas tecnologías y la energía atómica, entre otros ámbitos. Ahora el centro del desarrollo mundial se ha desplazado hacia Eurasia. Tenemos en esa región euroasiática la red más extensa de asociaciones. Hay que apoyarnos en esas en el desarrollo de nuestro país, sus posibilidades de transporte, tránsito y logística, concluyó. El ministro recalcó que Rusia debe dejar de depender de las importaciones desde Occidente en los sectores clave.